Buenas noches. Es un placer estar participando con el Centro Panamericano de Estudios Superiores, compartir algunas ideas, reflexiones sobre un tema que no deja de ser actual, la educación sexual. Es importante para toda la población, todos los grupos de edad, pero es relevante cuando se trata de niños. De niños, específicamente de lo que yo voy a hablar ahora, son los niños que asisten a la escuela primaria. Es una experiencia con un sustento de investigación en campo, una investigación-acción y por supuesto la revisión teórica del tema. Me da mucho gusto poder hacerlo y aún por este medio establecer un intercambio de ideas sobre el tema. Bienvenidos. Les mencionaré un poco de su experiencia que él tiene. Él estudió medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, maestría en educación superior de José María Morelos en Morelia, Michoacán, maestría en investigación en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, medicina familiar en la UNAM ISSSTE, Morelia, Michoacán. Es doctor en ciencias de la educación por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado Celaya, Guanajuato. Tiene bastante participación en varios congresos, ha hecho bastantes artículos. Sin más por el momento, los dejo aquí con el doctor Víctor Leopoldo Guerrero Manso en la videoconferencia La educación sexual en la escuela primaria. Buenas noches nuevamente. El tema que voy a abordar ahora es la educación sexual en la escuela primaria. El sustento de lo que yo voy a hablar ahora es el resultado de un proyecto de investigación-acción que tiene 4 fases. Una fase de problematización, planeación, dinamización y evaluación. Así muy rápido, en esta primera fase de problematización se contempla un análisis del tema sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Se inserta con la población que se va a trabajar, se comparte esta reflexión. En ese momento ellos pueden estar de acuerdo o estar en desacuerdo, y si aceptan participar y si aceptan que algo no está funcionando adecuadamente, entonces se incorporan al proyecto de investigación, recordando que la investigación-acción depende de los sujetos que están viviendo el problema y que tienen deseos de modificarlo. La planeación en conjunto con ese equipo se diseña toda una estrategia para poder resolver el problema. Se aplica en la fase de dinamización con todo lo que se acuerde, por supuesto con la acción de los participantes. El investigador se convierte en un participante más y en todo momento respeta las decisiones del equipo. Y finalmente se hace una evaluación para recuperar toda la experiencia que se vivió durante el trayecto del proyecto. Este estudio se hizo en una escuela primaria de la ciudad de Morelia, con todos los profesores y directivos que ahí trabajan. El objetivo general se planteó para contribuir a la formación del profesorado de educación primaria en el campo de la educación sexual. Hay un particular que es elaborar un diagnóstico sobre estrategias que utilizan los profesores para la formación sexual de los alumnos. Estos objetivos se compartieron con el grupo de profesores. La pregunta central de investigación es: ¿qué estrategias están utilizando los docentes en la escuela primaria para favorecer la educación sexual de los alumnos? Y empezamos con una reflexión sobre el tema. La educación sexual inicia desde una edad temprana, tanto en el contexto familiar como en el resto de espacios de acción o influencia.
Es decir, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre con los amigos, lo que ocurre con los familiares, tiene una relación directa en la educación sexual que recibimos las personas. La forma en que ésta se aborde derivará en actitudes y comportamientos para el establecimiento de relaciones en el transcurso de la vida. De ahí su importancia. Puede haber situaciones, experiencias negativas, experiencias que tengan un impacto no favorable y por desgracia este va a permanecer en las conductas, en los comportamientos, al establecer interrelaciones con las otras personas. Se considera que la familia tiene la mayor responsabilidad en la atención de este proceso de desarrollo sexual. Y es la familia porque en ese espacio inicia la formación de las personas. Más tarde la escuela comparte la responsabilidad y también tiene que compartirla, pero definitivamente es la familia la que debe tener el mayor peso en esta tarea. Revisaríamos los factores que influyen sobre el desarrollo de la sexualidad. ¿Es por fortuna o por desgracia o para preocupación? Todos los aspectos que podemos encontrar en las dinámicas sociales tienen una influencia que puede ser determinante en ese desarrollo de la sexualidad del ser humano. Si nosotros hacemos una revisión de los factores sociales, es decir, vivimos en sociedad, los sujetos no están aislados, necesariamente tienen que interactuar, tienen que interrelacionar con otras personas de diferentes condiciones, de diferentes sexos, de diferentes edades y en todos los momentos de la vida. Entonces, el pertenecer a un estrato social en aquellas sociedades que tienen una división, y es un factor relevante, porque el estrato social tiene sus componentes culturales, tiene sus costumbres, tiene sus posibilidades también de educar o tiene también sus restricciones. Si las condiciones sociales son desfavorables, entonces puede haber factores de vulnerabilidad en el desarrollo sexual. Como ejemplos, podemos tener en un estrato social bajo condiciones de hacinamiento, muchas personas en los mismos cuartos donde duermen, y entonces hay oportunidad de ser testigos de conductas sexuales que, si no son explicadas ampliamente, pueden generar situaciones de desconcierto, sobre todo en los niños, y dar origen a muchas preguntas que no se resuelven en su momento y generan problemas. La otra cuestión es la promiscuidad, también por falta de espacios, por falta de oportunidad para recibir una educación adecuada. Algunos ejemplos en la gente que tiene condiciones sociales desfavorables, por ejemplo, la división de las tareas en las casas es muy diferente a las personas que viven en estratos sociales más favorecidos, y ahí se determinan algunos de los roles que van a permanecer como parte de una cultura por el resto de la vida. Es decir, las mujeres hacen sus tareas de casa, barrer, trapear, cocinar, y para los hombres esto puede estar prohibido. Hay que prepararse para otro tipo de trabajo, otro tipo de actividad, y entonces empieza a haber una situación que no es favorable, como vamos a ver más adelante, para un desarrollo y una expresión sana de la sexualidad. Si nosotros hablamos de lo económico, igual se liga con lo social.
Las posibilidades de bienestar económico aproximan a mejores oportunidades educativas, el tener libros en casa, el tener medios de información, el poder contar con personas que puedan asesorar en el manejo del tema, atender la salud que tiene que ver con la sexualidad. No quiere decir que la posibilidad económica quite el riesgo de que por ahí existan situaciones que no son las ideales en los comportamientos o en las conductas sexuales. Estas pueden estar presentes sin importar la condición económica de las personas, pero es un factor que juega también un papel muy importante en este desarrollo. Los culturales es el conjunto de la creación, de las creaciones sociales, tanto tecnológicas como ideológicas. Entonces, las sociedades las conservan como herencia esas culturas y las comparten y las hacen que permanezcan. Para cambiar un componente cultural, a veces tienen que pasar años o tiene que haber situaciones muy radicales para que se pueda modificar una situación cultural. En el caso de la sexualidad, ha sido mucho más permanente esa herencia de las sociedades. El papel del hombre, el papel de la mujer, las cuestiones de visiones sobre la virginidad, sobre la relación sexual, hablando genitalmente, el trato a la mujer, el respeto a los otros, es decir, el machismo, son cuestiones muy arraigadas a las sociedades y forman parte de su forma de ser, de pensar, y los identifica en un momento dado. Entonces los factores culturales están en el centro de esta influencia para el desarrollo de la sexualidad. Por supuesto que los factores biológicos tienen que estar contemplados. Las condiciones corporales y fisiológicas de los seres vivos limitan, potencian, favorecen, condicionan los comportamientos sexuales y condicionan también la sexualidad en general. También lo biológico incluye condiciones de género, los roles que se juegan, los roles que se asignan a cada uno de los géneros por el hecho de ser varón o por el hecho de ser mujer, situaciones que escapan a la voluntad incluso de los padres y más de las personas que pertenecen a uno u otro género. Las condiciones de salud de enfermedad limitan formas de expresión sexual. Hay un tema interesante que tiene que ver con la sexualidad en la discapacidad y esto tiene que ver también con factores biológicos. En conjunto, porque no pueden aparecer separados, siempre aparecen lo social, lo económico, lo biológico, lo cultural, aparecen como un todo. Y en su conjunto marcan, condicionan expresiones de esa sexualidad. Nosotros pensamos cuando se inició el proyecto de investigación que había que hacer una revisión de lo que estaba pasando. Es un tema tan viejo como la humanidad y tan estudiado desde diferentes enfoques, y sin embargo sigue siendo interesante. Las constantes anomalías relacionadas con la sexualidad que se presentan en la sociedad, no solo en México, sino mundiales, nos hacen pensar que algo está ocurriendo que no se está atendiendo adecuadamente este tema, principalmente en los niños y niñas. Que se requiere desarrollar proyectos de investigación contextualizados para saber exactamente qué es lo que ocurre en cada uno de los universos, porque a veces no podemos generalizar. Las culturas, aún en el mismo país, adquieren matices diferentes y se convierten en microculturas. En un mismo estado puede haber diferencias
culturales muy, muy importantes y las costumbres de una población hacia otra pueden cambiar las condiciones de visiones sobre la sexualidad. Considerando estas situaciones, el proyecto rescató esta idea. Vamos a investigar un contexto, vamos a ubicarlo en una ciudad, vamos a ubicarlo en una colonia, vamos a describir sus situaciones, sus condiciones, porque es el contexto inmediato de la escuela y podemos tener una idea, no que nos permita generalizar lo que pasa en todas partes, pero sí de lo que puede llamar la atención en relación a este problema. Surgieron preguntas que sirven de eje vertebral al desarrollo del proyecto y a esta plática. ¿Qué está ocurriendo con la sexualidad? ¿Qué se enseña? ¿Quién educa? ¿Cómo se educa? ¿Y quién tiene responsabilidad de educar? Allí encontramos situaciones como esta. Un gran despliegue en la prensa, en la televisión, en los medios informativos, cualesquiera que sean, incluyendo internet, con noticias como estas que ocurren en nuestro país y por supuesto en nuestro estado. Buscarán frenar los embarazos de niñas. Ahora tenemos niñas de 13, 14, 15 años con embarazos no deseados. Y por supuesto que esto frena el proyecto de vida, no solo de ellas, también del niño y de la familia del niño y de la familia de la niña. Esto tiene un impacto terrible, compartimos esa preocupación. Buscarán bajar cifras de embarazo juvenil. Otra vez, se abre un espacio muy grande para los temas sexuales. Vuelvo a repetir, en todos los medios de comunicación. Pero no se acompaña también de una estrategia educativa, ni de las familias ni de las escuelas, para orientar adecuadamente a los jóvenes, a los adolescentes, y que estos estén en condiciones de poder decidir sobre su cuerpo, porque finalmente es una libertad que no se puede coartar. Nuestro cuerpo nos pertenece, pero se requiere que también nos orienten, no que nada más nos den la propiedad, sino que nos orienten a cómo cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuestiones alarmantes que nos hacen pensar que nuestros niños, nuestros adolescentes, están en peligro constante, en la calle, en las escuelas, en el mismo hogar, y cuando aparecen instancias que pregonan moral, que pregonan principios, incluidas en estas cuestiones de distorsión de sexualidad, entonces nos preocupa mucho más, ¿no? Como lo que estamos viendo en la diapositiva. Esto sigue apareciendo en cualquier día tiene que aparecer una noticia relacionada con esto. Embarazo temprano al alza. Es un problema no solo de salud, porque el cuerpo no está en condiciones, aun cuando fisiológicamente funcione, para producir un embarazo, para producir una gestación. Mentalmente no existe la preparación y el cuerpo también, a pesar de ese funcionamiento, no está en el momento óptimo para tener un embarazo. Entonces no es una situación que deje de preocuparnos en ningún momento por lo que está ocurriendo. Hay un despliegue de intentos, las instituciones, tanto las prestadoras de servicios de salud como las gubernamentales, de intentar en alguna forma incidir sobre la población para que esto disminuya con mensajes como este.
Una de cada 2 mujeres que inician su vida sexual antes de los 15 años se embaraza. Es lógico, si no se tiene la preparación suficiente, pues se desconoce hasta lo más indispensable, como sería un método de prevención de embarazo, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que hay expresiones sexuales que no están acordes con los propósitos que se plantean de formación a la educación, ni el desarrollo de actitudes y valores, que se promueven tanto en la familia como en los otros espacios. Los propósitos que se plantean de formación son que el sujeto alcance un desarrollo mental y físico óptimo para poder tener una convivencia adecuada con sus semejantes, que sea capaz de desarrollar una actividad productiva y que sea autosuficiente para actuar en su realidad, en su contexto. Pero cuando hablamos de sexualidad, algo no se está logrando. Y esto es lo que nos preocupa. Encontramos temas como estos, violencia intrafamiliar, el famoso bullying ahora, pero relacionado con cuestiones sexualmente preocupantes como el SIDA, por ejemplo, que se ha avanzado en su control, ahora las personas duran más, pero no hay cura. Y esto es un peligro siempre potente por su propagación, en su peligro potencial de propagación sobre todo en los jóvenes. La desintegración familiar. Todos estos temas tienen que ver con la sexualidad. Entonces, si están elevándose, en lugar de disminuir o de permanecer con un estado con cierta inmovilidad, es al contrario. Cada día vemos más casos y esto nos invita a que tengamos que reflexionar sobre el tema y buscar sobre todo alternativas para modificarlo. Hemos hablado de sexualidad, lo hemos mencionado ya durante un ratito, más de 20 minutos, y no lo hemos abordado. Entonces ahora vamos a abordar ese concepto de sexualidad. La OMS en el 2006 volvió a retomarlo, ya lo había retomado en el 2002, pero en el 2006 volvió a ocuparse del concepto y es el que tenemos como punto de partida. No quiere decir que lo tengamos que memorizar, pero sí nos tiene que dar una idea de qué se trata la sexualidad. Para empezar, es un componente central en el ser humano, porque implica todos los procesos que ahí se observan en la diapositiva: sexo, placer, identidades, diferencias de género, roles, reproducción, orientación, preferencias sexuales. Somos seres sexuados, tenemos un sexo, no lo podemos quitar, masculinos, femeninos y todas las preferencias que de ahí se quieran hacer. El saludar a un amigo, el abrazar a nuestro padre, el abrazar a nuestra madre, en tener una relación de amistad con otra persona, sea del sexo que sea, el compartir inquietudes, todo entra en el marco de la sexualidad. Entonces aquí hay un punto que es importante. Relaciones sexuales no es sinónimo de sexualidad. Las relaciones sexuales es una parte de la sexualidad. Entonces en los niños hay sexualidad, en las niñas hay sexualidad, en los jóvenes hay sexualidad, en los adultos hay sexualidad y puede no haber relaciones sexuales, en los niños no hay relaciones sexuales, en los adolescentes puede no haber relaciones sexuales, pero sí sexualidad, porque hay otros procesos que son parte de ella. Adelanto y me regreso. Aquí está el concepto de la Organización Mundial de la Salud. Está entrecomillado, es completo como ellos lo propusieron desde el 2002.
Dice que es un aspecto central en la vida de los seres humanos basada en el sexo. Incluye identidades, roles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad abarca todas estas dimensiones, no todas ellas son siempre experimentadas o expresadas por las personas. Así como decía, los niños pues no tienen relación sexual. La sexualidad es resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos o espirituales. Quise leerlo porque esto nos permite ver la complejidad a la que nos referimos cuando hablamos de sexualidad. Y nos pone alerta porque cuando hablamos de educar para la sexualidad, tendríamos que tocar todos estos aspectos. La formación sexual está contextualizada. Así como decía, hay una cultura, hay un espacio, hay unas creencias, hay unas actitudes, hay experiencias, hay vivencias, y todas ellas conforman el desarrollo sexual de una persona. Por eso no podemos hablar de que ni en la colonia, ni en el barrio, todas las personas sexualmente son iguales. Cada una podemos tener una experiencia diferente que nos dé también una formación sexual diferente. Por eso las características que determinan la sexualidad dependen del contexto. El contexto con todos sus componentes, como dijimos, económicos, sexuales, políticos. Este concepto creo que lo debemos tener presente, lo deben tener presente los maestros, lo deben tener presente los padres de familia y debe ser parte de un conocimiento cotidiano para todas las personas, estudien o no estudien, profesen una profesión o no. Todas las personas deberíamos estar analizando este concepto. La sexualidad tiene como una categoría que implica todo lo que nosotros dijimos. Tiene 4 componentes que le llamaríamos subcategorías. Hay una propuesta de llamarles olones, con H, olones, que fue una propuesta para entender esta subcategoría. Yo prefiero seguirla manejando la sexualidad como una categoría, un concepto complejo que engloba muchos componentes y que da lugar a estas subcategorías: erotismo, roles, afectos y reproducción. El erotismo, bueno, la reproducción que la tengo ahí con rojo, al rato veremos por qué. La reproducción es la más conocida, se refiere a todas aquellas acciones que tienen que ver con la unión de dos personas, la realización de un acto sexual genital mediado por la voluntad y la generación de un nuevo ser que permite dar continuidad a la especie y perpetuar la especie. Esa la conocemos, es la más conocida de todos. El erotismo tiene que ver con placer, tiene que ver con aquellas sensaciones que se proporcionan a cualquier cuerpo, a la mente, a los órganos de los sentidos y que genera placer. No necesariamente tiene que estar ligado al acto sexual. Ver una obra de arte nos puede producir placer. Saludar a un amigo, un abrazo, unas palmadas, nos puede producir algo placentero. La mamá cuando amamanta al bebé, le acaricia su cabeza, su cara, su cuerpo, le produce satisfacción.
Los roles tienen que ver con aquellas actividades que realizamos, que en nuestras sociedades han marcado muy claramente cuáles le toca al hombre y cuál le toca a la mujer. Algunas son derivadas de la cultura, otras tienen que ver con lo biológico. La que tiene que ver con lo biológico, por ejemplo, la mujer, solo ella puede embarazarse, solo ella puede tener en su matriz al nuevo ser que se va a desarrollar, porque el hombre no tiene matriz. Ese rol pues, es un rol biológico, no se puede modificar. Pero el rol de que le toque barrer la casa, ese sí es cultural. Entonces, esta categoría de roles tiene que ver con eso. Y los afectos y valores que tienen que mediar en todas las actividades que realizamos relacionadas con la sexualidad. Es un concepto sumamente complejo. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hacen los maestros? ¿Cómo lo hacen? Ya vimos el concepto, vimos lo que está ocurriendo y ahora qué está pasando. La formación social es responsabilidad de la familia y es responsabilidad de la escuela. La escuela muchas veces se la deja a la familia con algunos temas, no los quiere abordar y la familia por su parte dice que la escuela tiene la responsabilidad y esto si no se ponen de acuerdo puede dejar eh, en un espacio de indefinición y nula formación sexual para los niños. Si nosotros revisamos los textos que se ocupan en la escuela primaria, encontramos todo lo relacionado con la educación básica, por supuesto. Los programas de primero y segundo se encuentra lo relacionado con la sexualidad en la exploración de naturaleza y sociedad, y tercero a sexto en lo que corresponde a ciencias naturales, pero todos los temas tienen que ver con la reproducción, Dejan a un lado el erotismo, poco tocan los roles y los valores y afectos se manejan, pero relacionados con otros temas, no con lo sexual. Los seres humanos son seres sexuados, manifiestan infinidad de actitudes, conductas y expresiones. Eso lo dijimos y está siempre contextualizado. El desarrollo de la sexualidad y el componente es complejo. También lo dijimos y la escuela tiene que tomar definitivamente su tarea. Pero esto es lo que pasa en la escuela. Únicamente se atienden los aspectos reproductivos. Allí están los niños conociendo lo que tiene su cuerpo, los genitales y algunas cuestiones de tipo hormonal, desarrollo hormonal, funcionamiento hormonal, que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, la aparición de vello púbico y todas estas cuestiones. Lo atienden, pero las otras no. Entonces, de 4 subcategorías nada más se atiende 3 y se deja lo demás. Y ese que se atiende generalmente con mucho misterio y con muchas deficiencias. Y aquí el problema es que se entiende la sexualidad humana como sinónimo de reproducción a través de relaciones sexuales. Vamos a hablar de sexualidad humana, inmediatamente pensamos, vamos a hablar de relaciones sexuales. Las estrategias didácticas se centran en exposiciones, generalmente en exposiciones, revisión de imágenes de los libros. Ahora, bueno, ya con el uso de tecnología en computadora, puede haber incluso hasta videos, pero no se crean situaciones de aprendizaje diferentes que permitan a los niños establecer otro tipo de interrelaciones con sus compañeros y que tengan también otro tipo de vivencias que los hagan entender la sexualidad en una dimensión tal y como está su estructurada de compleja. Entonces únicamente nos limitamos a cuestiones biológicas, ¿no? Y con esto el alumno, por supuesto, que no dispone de los elementos necesarios para poder tener articulaciones diferentes, ¿no? Una articulación, por ejemplo, de que tengo que respetar a mi compañerita, no porque es mujer, no solo porque es mujer, sino porque es un ser humano, porque merece mi respeto, porque tengo valores que me enseñan a respetar.
porque tengo que cuidar de ella, porque comparte mi espacio, porque cuando dos personas se unen y establecen un compromiso de relación, se comprometen no solo a tener familia, sino también se generan actitudes de protección a ella, de cuidado de esa familia, de ver por su educación, de cuidar que los valores, los afectos se vayan desarrollando, que se prepare para conocer su cuerpo, saber cómo funciona y sentir cómo funciona. Entonces, eso no le enseñamos a nuestros niños. Les enseñamos deficientemente temas que tienen que ver con aspectos puramente biológicos. Y hay una limitación muy importante entonces en la formación. Aquí en la escuela los docentes identificaron situaciones problemáticas. Por ejemplo, se contaron experiencias de práctica de los niños de sexo oral dentro de la escuela en algunos momentos. Datos de violación de los niños fuera del espacio de su escuela, pero que llegaron a la escuela a compartir la información de que estaban siendo violentados. Tocamientos sin consentimiento, falta de respeto ante estereotipos no compatibles con el sexo correspondiente, con la homosexualidad, por ejemplo. Actitudes de morbo en situaciones de cotidianidad, de estar viendo en los niños, de estar haciendo manifestaciones que no correspondían a algo que no tenía razón de ser. Lenguaje altisonante con contenido sexual. Cuando se quiere ofender, entonces se utilizan palabras que no corresponden. Resistencia a las actividades por la justificación de género. Los niños no querían barrer, no querían hacer el aseo porque no eran niñas. Y en algunos casos los padres de familia también se oponían a que sus niños tomaran la escoba y se pusieran a barrer. También hubo información de madres dedicadas a la prostitución y por supuesto con el descuido de los niños. Y niños violentados sexualmente por familiares. Esto se recuperó en el diagnóstico con los maestros cuando se compartió el problema. La totalidad de los docentes con los que trabajamos reconocían que no contaban con una preparación completa en el campo de la sexualidad. Es decir, ignoraban muchas cuestiones de las que ahora mencionamos. ¿Cómo hablar del erotismo en los niños? ¿Cómo vamos a estar diciendo que tenemos que desarrollar el erotismo en ellos? Tenía idea de que educar en la sexualidad consistía únicamente en revisar temas relacionados con la reproducción humana, como lo estamos revisando acá. Pero a la hora de abordar los temas, ni siquiera el lenguaje científico se utiliza. Seguimos utilizando otros nombres y dejamos los nombres científicos. Entonces, para mencionar por ejemplo el pene, hacemos un recorrido de todas las frutas, todos los instrumentos habidos y por haber, y menos utilizar la palabra pene. Por ejemplo, para los glúteos, a más que a veces se llega a decir que es una nalga, pero mejor decimos pompis a los senos, a las mamas, es mejor boobies, y entonces toda esa confusión el niño jamás llega ni siquiera a conocer su cuerpo y ponerle el nombre que corresponde, ¿no? Y ya no digamos las prácticas sexuales, porque esas también tienen la utilización de todos los sinónimos habidos por haber, menos los que son, ¿no? Las estrategias, como lo mencionamos, exposiciones, revisión de los libros con algunas ilustraciones, recomendaciones para el cuidado del cuerpo como si fueran recetas de cocina y mucha resolución de cuestionarios escritos para tratar de verificar si los niños ya tenían el conocimiento y el dominio del tema. Un asunto preocupante es que los padres de familia están al margen para participar con los docentes de la educación sexual de sus hijos. Lo peor es que a veces en algunos casos ni siquiera se hizo el intento de invitarlos. En otros casos sí se compartió la experiencia, pero que había sido un poquito difícil
que los padres aceptaran estar ahí, porque era la invitación, que estuvieran ahí en el momento en que se pudiera abordar un tema. Y entonces no se aceptó. Se reconoció que la preparación en la mayoría de los padres, la preparación académica, era un impedimento para que se involucraran en temas de esta naturaleza. Puede ser una parte razonable, como lo mencionamos, finalmente es un componente cultural la preparación de las personas y puede influir, lo que no quiere decir que todas las personas que no tienen un grado académico sean ignorantes del tema o tengan actitudes fuera de lo ideal, ¿no? Los docentes consideraron que era necesario mejorar su formación y mostrar un interés para hacerlo. Por eso se organizó el plan de acción y se pudo poner en marcha. Consideraron que no había esa comunicación con los padres y que era importante hacerla porque no había la articulación de esfuerzos. Los maestros por un camino y hacia una dirección y los padres de familia muy pasivos y en muchos casos no cooperando, no solo para darles consejos o mensajes a los niños, sino a través de las vivencias que se tienen en la vida cotidiana, en la vida diaria. El padre respetando a la madre respetando al padre y todo respetando a los niños y los niños respetándose entre ellos. Esto, por supuesto que hay un tache ahí porque al no existir esa articulación de esfuerzos no está la mejor oportunidad de formación. Es cierto, la escuela le asignamos a veces tareas que no les corresponden, tareas muy delicadas, tareas muy complejas, y las condiciones del contexto a veces son tan adversas que el mensaje de la escuela se diluye antes de que llegue a los hogares, ¿no? Se pierde el esfuerzo de los maestros porque finalmente la realidad impone condiciones más crudas. Y esto ocurre con la sexualidad, ¿no? ¿Cómo hace la escuela para evitar el hacinamiento, para evitar la promiscuidad, para evitar la violación de los niños que puede estar ocurriendo incluso por los propios familiares? Es complejo. Se hizo una propuesta de acción. Aceptaron los maestros que había que trabajar en esa preparación, revisar documentos, revisar bibliografía y compartir esa experiencia de formación entre ellos, haciendo un equipo de trabajo donde por supuesto permeara la diferencia de opiniones y todo esto, pero ante todo el respeto y la comprensión para que se rompieran tabús, se rompieran cuestiones que siempre se hacen presentes cuando se tocan temas relacionados con la sexualidad. Se acordaron las sesiones y para poderse llevar a cabo. Una parte que llamó la atención, bueno, aceptaron que había que trabajar las 4 subcategorías. La reproducción, que ya la estaban tocando en alguna forma, pero habría que hacer una revisión de ella. Género, roles, erotismo, afectividad y valores. Y que tratáramos de contemplar esa categoría que tiene que retomarse en educación, que es la complejidad que permite dar pie o paso a la interdisciplinariedad. Es decir, la sexualidad es algo complejo y no puede abordarse en forma aislada. Cuando se toca un tema, se tienen que tocar todos los componentes posibles para que los niños vayan desarrollando una habilidad mental de tener otro tipo de pensamiento, que los lleve, por supuesto, a ser más críticos, más analíticos. Y todo aplicado, en este caso, pues a la sexualidad, que es de lo que estábamos hablando. Le quitamos lo rojo a la reproducción para que sea un componente más igual a los otros en importancia y que sea asunto de revisión diaria. Hablar de un paradigma educativo diferente, que no solo se concreta estar reproduciendo temas, que no nos ocupemos tanto de los contenidos, de estar atiborrando de contenidos a los niños, sino que busquemos situaciones de aprendizaje que les permitan a los niños vivir situaciones que les hagan entender que somos iguales en derechos,
que somos seres sexuados, hombres y mujeres, que tenemos un funcionamiento de órganos, que conocemos nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo merece respeto, ¿no? Había que diseñar proyectos integrales que incluyeran a los docentes, a los alumnos y a los padres de familia, y que estos proyectos no se limitaran a un semestre, a un ciclo escolar, sino que fueran permanentes, que se atendiera su valoración, su revisión constante y que se fueran enriqueciendo en la medida en que se fueran recuperando experiencias por los que las fueran viviendo. Se puntualizó en estas situaciones como una tarea inmediata, como algo que los maestros tendrían que dedicarse para poder empezar a transformar la práctica educativa de ese contexto escolar. Buscar estrategias, claro que se revisaron porque todos estos temas se trabajaron en talleres con los maestros, con la participación de ellos y la asesoría del equipo investigador, que estuvimos todo un año trabajando y hubo una interrelación que de pronto nos sentimos parte de ellos se sintieron también como que nosotros ya no éramos los investigadores que llegaban a enseñarles algo, sino personas preocupadas porque algo se modificara ahí. Y entonces asuntos como respetar al otro. Vamos a buscar estrategias para que los niños se respeten, independientemente de su sexo. Que podamos encontrar los espacios de demostración de afectos, empezando por los maestros mismos, ¿no? En todos los espacios creo que siempre hay conflictos y se atienden más los conflictos que buscar ese buenos días, esa sonrisa cuando nos encontramos, ese gusto por vernos, ese gusto por compartir un espacio, no solo por unas horas, sino por muchos días y a lo mejor por muchos años. Que los niños fueran capaces de integrarse en grupos para hacer tareas, para jugar, y que los maestros estuvieran vigilantes de eso. El entendimiento de los roles, con estrategias bien definidas para entender cómo algunos roles no tienen sentido ni lógico siquiera, ya no digamos cuando se someten a un escrutinio del análisis, de un razonamiento más profundo, y entonces los encontraríamos fuera de cualquier situación. ¿Por qué los niños no pueden jugar con una muñeca? Porque son hombres. Y entonces, ¿por qué los padres sí tienen que abrazar a los niños si siguen siendo hombres? Entonces, situaciones así tan simples como esta tendrían que llevar a los niños a la reflexión que les permitiera tener otras visiones sobre lo que implica su sexualidad. Y por supuesto, en todo momento y en todos los espacios, fomentar los valores y las actitudes que permitan otro comportamiento y otro tipo de interrelación. Había que prepararlos para ese plan de acción. Lo primero, pues hay que mejorar la preparación, el compromiso de ofrecer una formación diferente al alumno, y algo que es importante, pues que está de moda, pero que no en todas partes se aplica, integrar comunidades de aprendizaje, donde no importa quién sabe más, quién sabe menos, sino lo que importa es compartir. Hoy sé esto y todos podemos aportar. Son el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje. Y aún en nuestras diferencias, unificar criterios para la formación sexual de los alumnos, discutirlos, buscar los pros, buscar los contras, ir sobre los mitos, ir sobre las costumbres, cada tema, cada aspecto que tengamos que compartir con los niños, revisarlo. Yo les voy a hablar de los ciclos menstruales, del ciclo menstrual a mis alumnos. ¿Por qué tengo que sacar a los niños y nada más ofrecérselos a las niñas? Los niños también tienen que saber lo que les pasa a las niñas y las niñas también tienen que saber lo que les pasa a los niños. Tendríamos que tener la tarea de romper esos tabús que no nos dejan avanzar en un desarrollo de la sexualidad
como sería el ideal y que permitiera disminuir la incidencia de todos esos factores de todas esas cuestiones anómalas que mencionamos al principio. Disminuir ese número de violaciones, disminuir esas cuestiones de agresión, ese acoso que está presente en todos los espacios y en todas las edades, y con una preparación de una generación hacia el futuro siempre es diferente y necesariamente mejor. Las conclusiones, al final quedamos, la educación sexual en la escuela primaria se centra en aspectos biológicos de la reproducción humana, sin atender las categorías de la sexualidad, que contempla otras subcategorías que ya las mencionamos, que en su conjunto permitirían una visión y formación más integral de los alumnos. Se requiere el diseño y desarrollo de nuevas estrategias didácticas por parte del docente, sustentadas en la categoría de transdisciplinariedad, para trabajar a través de proyectos integrales que incluyan a los alumnos y familiares de estos, por ser la familia un espacio contextual clave en la formación del estudiante. Cuando terminamos el curso, los maestros satisfechos, el equipo también. Siendo investigación-acción, nunca termina el proceso porque habría que continuar. Ahora el siguiente paso es cómo se está trabajando con los alumnos. Está pendiente el regreso para hacer la recuperación de toda esa información. Lo hicimos con los padres, lo hicimos con los maestros. Tuvimos alguna sesión con padres de familia sin que esto implicara incluirlos a toda la población en general. Y está pendiente hacer el seguimiento para ver el trabajo ya concreto de los maestros con los alumnos y valorar el impacto que está teniendo una nueva propuesta bajo una visión diferente de la sexualidad. Muchas gracias por su atención. Quedo en espera de sus preguntas o de aclaraciones si son. Valeria nos preguntó, ¿quién educa? Esa pregunta está distorsionada, ya que no tiene cultura que viene de casa este tipo de educación. Ajá, ¿quién educa? Ahí está planteada quién educa, es una interrogante. ¿Quién educa? ¿Educan los padres? ¿Educan los maestros? ¿Se educan en la calle? ¿Educan los amigos? ¿Quién educa? Sabemos que la responsabilidad es lo que quisimos resaltar. La responsabilidad primaria es de los padres. En alguna forma educan, que sea correcta la educación, bueno, es lo cuestionable. Educan también en la escuela, pero con todas las limitaciones que mencionamos. Entonces, el ideal es que se eduquen en la familia y que esta educación en una comunicación muy estrecha pueda ser continuada también en la escuela y no dejar la responsabilidad exclusivamente a los maestros. Debe haber una interacción muy cercana con maestros y padres de familia para abordar los temas en una forma conveniente y saber qué es lo que están proporcionando al niño. Y entonces esto daría mejores resultados bajo el establecimiento de una comunicación muy estrecha. José Manuel pregunta, ¿cómo se controla las TIC en este tema desde su experiencia? No hay forma de controlarlas. Las podemos controlar en nuestra casa, bloqueando todos los sitios y todo lo que se quiera, ¿no? Pero en la casa de los otros niños no. Y por ejemplo, los niños en la secundaria, los niños en la primaria misma, cuando son invitados por sus amiguitos a compartir momentos de relax, de descanso, de juegos en las casas, en mi casa está bloqueada, pero en la otra casa no. Entonces, no es la estrategia bloquear, no es la estrategia bloquear. Ahorita esos sitios están prácticamente a la mano de quien desee entrar a ellos. Es muy simple, no hay ninguna restricción. Entonces, más bien, la preocupación debe ser
cómo verlos, cómo interpretar lo que está pasando ahí y explicarles. Si ellos nos enseñan el video con el video pornográfico y todo esto, no es castigarlo, ni es taparle, ni es romperle el teléfono, quitarle la tablet. Es ponernos a trabajar el tema con él, explicarles, que él nos diga qué es lo que ve, lo que piensa y nosotros también le decimos, porque no lo vamos a poder ocultar. Entonces la educación en la sexualidad no es ocultar, sino es encontrar verdades. Es dar información a las dudas, dar respuesta a las dudas que los niños plantean en su momento, sin evasiva, sin ningún sesgo, tratando de no crear situaciones mal entendidas, como estoy propiciando que el niño desde ahora ya sepa mucho de este tema y va a andar teniendo relaciones sexuales más temprano, cosas de ese tipo. No, es enfrentar el tema, abordarlo con ellos y explicarles muy bien el conocimiento de su cuerpo, las cuestiones de cómo puede haber un embarazo, porque no lo van a poder evitar. Definitivamente no se va a poder evitar. Los niños no están toda la vida, los jóvenes no están toda la vida en las cuatro paredes de su casa. Hay calle, hay espacios y hay personas este, que están allá al tanto de ellos y no siempre para darles el mejor consejo. Entonces, mi experiencia me dice que se deben enfrentar los temas, sea cualesquiera que fuera. Cuando se pregunte, se informa. Y también antes de que se pregunte, de acuerdo a la edad, se puede ir adelantando ya información. Ahora en las telenovelas que son en horarios donde están niños, jóvenes y toda la familia, un buen porcentaje de escenas están cargadas de cuestiones relacionadas con el contacto. Y creo que menos valores porque siempre son puros gritos, puros engaños y cosas de este tipo. Entonces, si permitimos que los niños estén ahí o los jóvenes estén viendo televisión, pues tenemos la responsabilidad de estar aprovechando el espacio para educarlos. Verónica Arévalo dice, buenas noches, ¿desde qué edad es recomendable tratar el tema de la sexualidad con los niños? El tema de la sexualidad está presente desde que nacen, pero a través de prácticas. Abrazar al niño, acariciarlo, estar preocupado porque hable, porque ya le salieron los dientes, porque se mueva, por asearlo, por limpiarlo, amamantarlo. Y desde ahí estamos entrando en el terreno de la sexualidad. Para dar mensajes es en el momento en donde los niños empiezan a preguntar o a tratar de reconocer su cuerpo. Entonces es cuando se empieza a dar información. Son tus brazos, es tu cabeza, es tu estómago o tu abdomen, eh, son tus genitales, son tus mamas, este es tu pene, y poco a poco se empiezan a conocer las partes del cuerpo. Hay que asearlas, por eso te bañamos, por esto, y hay por ahí documentos que nos hablan, que nos recomiendan en cada uno de los grupos de edad, de 0 a 3 años, por ejemplo, cuáles son las cuestiones que hay que atender con los niños, de 3 a 6, y alguna lógica sencilla, ¿no? Los más preguntones van a ser los adolescentes, porque de pronto el mundo se abre para otros espacios y van a requerir de más situaciones, de una información que les resuelva sus dudas, que no los obliga a ir con quien no tiene ni la formación ni la preparación suficiente y que les va a distorsionar. Entonces, a esa edad, por ejemplo, se practica la masturbación, por ejemplo, ¿no? Entonces, los amigos les dirán que
que es una práctica que puede hacer daño, que los puede debilitar, entonces los padres o los maestros tienen que adelantarse a los temas y hacer una revisión científica de lo que es la masturbación, de lo que significa, de los aspectos psicológicos de ella, de los aspectos fisiológicos, y que nada tiene que ver con que te debilitas, te vuelves loco, ni cosas de ese tipo. Es decir, en cada una de las edades hay una especificidad de temas que van a preocupar al ser humano, sea niño o sea niña. Y en ese momento se deben ir presentando. De nada se gana a un niño de 3 o 4 años darle toda una explicación científica sobre un tema de reproducción. Ni al caso tiene. Lo que sí le tenemos que ir diciendo, por ejemplo, porque su mamá puede estar esperando al hermano o a la hermana, sí le tenemos que decir qué hay ahí en eso que ve abultado en el vientre de su mamá, que hay un bebé y hay que enseñarle figuritas del bebé y eso para que él sepa qué hay ahí y no estar con que lo va a traer la cigüeña y lo va a traer quién sabe qué tanto, ¿no? Es decir, en cada una de las edades hay necesidad de tocar algunos temas y hay que hacerlo, por supuesto. Otra pregunta que nos hace Edgar Germán. Dice, ¿sepes qué hacer cuando la familia no existe esta responsabilidad de educación sexual? Por eso este, se tiene que trabajar con la escuela y es muy difícil, a veces las condiciones no son tan favorables, pero es cierto que la familia es un espacio de una influencia muy importante. La escuela misma es importante en su influencia, pero están los otros espacios de la calle. Si en la familia falla el asunto, no hay el apoyo, sí estaremos en condiciones desfavorables, pero entonces el mensaje del maestro, no sustituyendo al padre o la maestra a la madre, pero el mensaje del maestro con una muy buena estrategia puede en alguna forma compensar esa carencia que se tiene en las casas. Y porque esto la realidad no las enseña, hijos o hijas de personas con componentes culturales de violencias y cosas de este tipo, por fortuna no las comparten y sus comportamientos son muy diferentes. Lo que quiere decir que hay una posibilidad de aún en el pantano hacer surgir algo como dijo el poeta, una flor, ¿no? Entonces, es mucho más difícil, pero por fortuna es posible. Aquí Javier Conde Romero dice felicitaciones y agradecimientos al médico por su charla, en verdad, por un tema delicado y muy interesante. La siguiente pregunta o cuestión la hace Rocío Espinosa Zamora, dice el grado de libertad que como docente tienes para tratar estos temas con los alumnos también trunca la enseñanza. Ah, claro, los maestros se enfrentan también a una cultura de las familias, a unas costumbres, a una visión de ellas. Y por eso se debe intentar, como punto de partida, se debe intentar una buena interrelación con los padres de familia. Trabajar los temas incluso primero con ellos, para que estén al tanto de lo que se les va a enseñar a sus niños. Y porque los niños, si no se hace esto, de todos modos los niños llegan a la casa y empiezan a contar. Y empiezan a hacer preguntas y agarramos desprevenidos al papá o la mamá y entonces se puede generar una situación ahí difícil en la relación con el maestro. Entonces por eso es importante intentar esa interrelación con las familias. No podemos trabajar al margen de ellas, porque podemos meternos en problemas. De esos que les comentaba yo, casos de violaciones y todo esto, los maestros no podían hacer nada porque estaba incluso en peligro su integridad. En algunos casos de violación de los niños estaba realizada por personas con conductas no más allá de las posibilidades de control de un maestro, entonces era riesgoso. Y son dilemas de lo hago aunque me maten y cosas de este tipo, ¿no? Que son difíciles.
La tarea de los maestros es compleja, lo tenemos que reconocer. Muy difícil, pero pues es nuestra tarea intentarlo. Y el primer intento sí debe ser la interacción y comunicación con los padres de familia. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina de la influencia de los géneros de música urbana en la sexualidad en los adolescentes? Sí, están los mensajes, ¿no? Estamos en una sociedad donde los componentes, por ejemplo, el económico, eh, tiene una influencia terrible sobre la conformación de actitudes, valores, visiones. Para anunciar, por ejemplo, una bebida, sacan a un tipo con un supuesto, con un supuesto prototipo de hombre fuerte, alto, o puede ser una mujer también con determinadas características. Si van a anunciar un carro, igual, ¿no? Y entonces la música, el arte no escapa también a esa cuestión de manipulación. Los contenidos de la música tienen mensajes que deterioran el entendimiento de lo que debe ser una relación en el contexto de la sexualidad. Se habla de la mujer que lo engañó y por eso está triste o por eso toma. Se habla de cuestiones en una referencia a una experiencia sexual y cosas que definitivamente no contribuyen. Entonces, esos temas del análisis del libro, del análisis de la novela, del análisis de la película, del análisis del cuento, también debe incluir el del análisis de la canción. Y entonces vamos a analizar la tarea de analizar la canción y se escucha y se empieza a analizar en su mensaje. Y entonces se advierte cuando hay agresión, cuando hay respeto, cuando dicen cosas favorables, cuando no. Y entonces enseñamos a nuestros alumnos, también lo podemos hacer con nuestros hijos, o debemos hacerlo con nuestros hijos. Enseñamos a interpretar también los mensajes que se hacen a través de las melodías, ¿no? Porque sí, definitivamente los mensajes pues no son nada favorables. Por desgracia no son nada favorables. La última pregunta es por Percy Adbon Arroyo Vargas. Dice, la operalización de la variable sexualidad, erotismo, roles, afectos y valores de reproducción, ¿por qué el autor ha sido desarrollado? ¿Por qué autor ha sido desarrollado? No, se contempla desde si nosotros leemos, por ejemplo, a Freud, que inicia con estudios de sexualidad este, profundos, nosotros encontramos este, esos componentes ahí. A partir de la conceptualización de que somos uno, y en ese uno encontramos el femenino y el masculino, pero somos uno y no podemos vivir separados. Eh, la energía que la energía que genera todo un desencadenamiento de comportamientos, la energía sexual, el erotismo como categoría central, o sea, hay muchos autores. En este momento no recuerdo el nombre del autor porque fue un autor mexicano el que hizo la propuesta, no de las subcategorías, pero sí de Olón. El Olón es un concepto que dice que se refiere a algo, a una especie de sistema que está integrado por muchos componentes, pero que no se puede desarticular. Ese sería el equivalente a la categoría o subcategoría. La categoría definida pues, es un concepto general que permite organizar elementos de la realidad para poder conocerlos. Ese es el concepto de categoría. Entonces,
Educación es una categoría, escuela es una categoría, hombre es una categoría, trabajo es una categoría. Entonces aquí, sexualidad es una categoría. Tiene muchos elementos y podemos hacer un reacomodo con ellos. Por eso pusimos las subcategorías. Pero si me da oportunidad y me manda en el chat sus datos, yo con todo gusto le regreso si me manda su correo ahí. Este, le puedo compartir algunos documentos también para que, para que emplee su información en relación a este tema. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia, por tomarse un poco de su tiempo para esta videoconferencia que se tiene. Agradecemos al doctor Víctor Leopoldo también por tomarse parte de su tiempo en esta videoconferencia de hoy y por seguirnos apoyándonos aquí en el CEPES, como siempre lo ha hecho, con su destacada labor que día a día nos ofrece. Muchas gracias, doctor Víctor. No, al contrario, muchas gracias. Un saludo para todos los compañeros de CEPES y felicidades por este tipo de actividades académicas. Buenas noches.